variante. Vamos a conocer cuáles son sus características, si es motivo de preocupación y bueno, cuáles son las recomendaciones que están dando desde el sector médico. Para ello vamos a entrevistar a la doctora Evelyn Fortún. Ella es directora del INLASA. Muy buenos días, bienvenida doctora. ¿Cómo está, Jorge Luis? Un gusto para mí estar con ustedes a través de la señal de RTP. En efecto, hemos presentado nuestro último informe de vigilancia genómica y hemos también encontrado la circulación de esta nueva subvariante que es Kraken o XBB 1.5. Esta es una derivación de lo que es Omicron y por lo tanto corresponde mantener informada a la población acerca del comportamiento del coronavirus en Bolivia. Sí, es muy bueno saber la actualización de los datos, teniendo en cuenta que, bueno, muchos ya están optando y la mayoría de los países del mundo ya no tienen las medidas de seguridad. La misma OMS le ha reducido, ha quitado ya el tema de la emergencia por COVID. Todo parece indicar que ya este es un tema que va a ser, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, algo con lo que vamos a tener que vivir, pero que ya no representa una emergencia, por lo menos así lo ha dicho la OMS, pero es bueno conocer cuáles son las características de esta. Sabíamos que la última variante de Omicron tenía una capacidad más virulenta, pero su capacidad para enfermar y para generar la neumonía pues había reducido bastante. ¿Cuáles son las características que podemos destacar de Kraken? Bueno, Jorge Luis, sobre Kraken podemos decir que la sintomatología es la clásica, como bien decías, es más infecciosa, pero menos letal, especialmente en personas que ya han recibido un esquema de vacunación. Sin embargo, también por las bajas temperaturas que hemos estado sintiendo en estas últimas semanas, es bueno recomendar todavía el uso del barbijo, no solamente por una posible infección por COVID-19, sino también por infecciones respiratorias agudas que se están presentando en una gran cantidad de casos en estas últimas semanas. Es por eso que todavía a través de lo que implica nuestra estrategia nacional, todavía recomendamos el uso del barbijo por este cambio climático brusco que hemos tenido en estas semanas que nos han indicado un incremento de casos positivos para IRAS y COVID-19. Recordemos que todos son virus respiratorios y pudieran causarnos infección y en algunos casos de personas que estuvieran vulnerables pudieran causar complicaciones. ¿Cómo está la tasa de mortalidad de COVID-19 a la fecha? Más o menos cuántos pacientes son internados. Tenemos algunos de estos datos que nos ayudaban en su momento a identificar cómo se encontraban, cómo se encontraba la intensidad de este virus. Además vemos que ya 5 personas a nivel nacional han fallecido por influenza. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que se mezclen, digamos, que hay un diagnóstico de influenza con COVID y con esta variante? Bueno, se ha ido reportando algunos casos de combinaciones de ambos virus, sin embargo han sido casos aislados y precisamente en grupos vulnerables mayores de 60 años con alguna enfermedad de base y niños muy pequeños. Como habrán notado, hay reportes de fallecidos por neumonía. Sin embargo, los brotes de influenza han incrementado los casos positivos y es por eso que puede haber una confusión respecto a los síntomas, el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal, el dolor muscular son también síntomas de la influenza y no solamente de COVID-19. Por eso recomendamos a la población poder asistir a los centros de diagnóstico para poder descartar o una o la otra sospecha. De esta manera también podemos ejercer un tratamiento oportuno y una recuperación favorable en poco tiempo. ¿Qué datos tenemos del COVID en relación a los contagios diarios y a la tasa de mortalidad? Hasta donde tenía entendido estaba en 0,01 la tasa de mortalidad de COVID. Es así, Jorge Luis, se mantiene esa tasa de letalidad, es muy baja, principalmente, como te decía, personas que no han recibido el esquema de vacunación o no lo han completado, son personas que lamentablemente han perdido la vida. Sin embargo, hemos tenido también un descenso en un 11% de casos en esta última semana, pero como te decía, los cambios climáticos bruscos que estamos teniendo en estas semanas tal vez podrían generar una mayor cantidad de contagios. Por eso también se ha recomendado todavía el uso del barbijo, no solamente con un propósito de protección contra la COVID, sino contra las infecciones respiratorias agudas y el lavado de manos, que son también mecanismos que nos han ayudado con la prevención. Evitar la diseminación de los contagios también es importante, especialmente en grupos vulnerables, como lo son los niños menores de 12 años.
Por eso también una segunda estrategia de nuestro gobierno nacional es ampliar ese grupo etario, ya no solamente los menores de 5 años, sino los menores de 12 años en etapa escolar, que puedan recibir la vacuna contra la influenza y de esta manera también mantenerlos protegidos ante cualquier tipo de infección. La vacuna no quiere decir que no vas a enfermar, sino que vas a estar mucho mejor preparado en cuanto a tus defensas para poder recuperarte de mejor manera y evitar complicaciones. Estaba viendo que el tema de las bajas temperaturas no es que el frío per se es lo que te resfría, sino que durante el frío parece que existe una mayor capacidad del virus de, digamos, de ser eliminado, es decir, es más difícil eliminarlo porque se recubre de una capa que está un poco más protegido, digamos, ante los efectos que podamos utilizar nosotros para tratar de combatirlo, pero además como pasamos más tiempo en espacios cerrados, nos encontramos entre más personas. ¿Cómo es esto del frío y de que las bajas temperaturas generan mayores enfermedades? Bueno, Jorge Luis, es importante esa pregunta. Recordemos que todos los virus respiratorios tienen una forma de rueda y van girando, si se puede decir, a través de los aerosoles del viento. Por eso, mientras hay una temperatura disminuida o una baja temperatura y a través de los vientos es donde mayor capacidad tiene este virus de ingresar por vías aéreas, es decir, por la nariz o por la boca. Por eso también tenemos gran cantidad de mucosidad cuando tenemos una afección por estos virus. Recordemos que un mecanismo de defensa que tenemos en nuestro cuerpo es la producción de mucus, por eso también estamos congestionados nasalmente, porque en nuestra intención de defensa, nuestro cuerpo lo que hace es englobar con el moco a estos virus para neutralizarlos y detener su replicación. Sin embargo, cuando ya están plenamente unidos a nuestras células internas a nivel respiratorio, ya empiezan a causarnos esa infección que puede avanzar hasta lo que es la garganta, afectar los pulmones y generar complicaciones si no tenemos un tratamiento oportuno. Por eso ahora estamos recomendando estas medidas de bioseguridad porque precisamente en estas últimas semanas el descenso de las temperaturas ha sido importante y la cantidad de vientos también. Entonces, son posibles mecanismos que nos pueden también favorecer la cantidad de casos positivos, por eso recomendamos todavía el uso del barbijo y el lavado de manos como medidas de prevención. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos de entrevista sobre este tema. Muchas gracias, Jorge Luis. A pesar de que ya ha pasado un día, una salutación especial para ustedes por el Día del Periodista. Gracias por mantenernos informados y darnos también la posibilidad de informar a la población. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Muchísimas gracias por su felicitación. La hacemos extensa a todo el equipo de prensa del ETP. Bueno, vamos a continuar con otros temas.